muchos empresarios, y ahora lo pondré de manifiesto, puedan colaborar en este estudio. Este estudio tiene una de las grandes bondades que tiene, ¿no?, es la participación del usuario. Se le ha dado voz al usuario final, que nosotros siempre entendemos que es lo más importante, porque son los que saben normalmente qué es lo que hace falta, qué es lo que se demanda, ¿no? Pero bueno, yo voy a ser muy breve, porque lo que queremos es que sean los profesores que me acompañan, y a los que agradezco, a Joaquín Aranda y a Micaela Martínez, Mili, Micaela no me sale así fácilmente, catedráticos, como sabéis, de la Universidad de Murcia. También nos acompaña otro catedrático, don Antonio Calvo, y nos acompaña el secretario de la Cátedra de Competitividad, Patricio Rosa. Pues tengamos tiempo todos, ellos y ustedes, de compartir lo que consideren oportuno a raíz de la exposición. Y yo solo quería poner de manifiesto, pues eso, además de agradecerle la presencia, el objeto del estudio. El estudio sale a iniciativa propia de la Cátedra de Competitividad, que saben que la forman la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Colegio de Economistas, dentro del ámbito del Campus Mare Nostrum. Este estudio se marcó ya hace tiempo, tuvimos nuestra participación y conversaciones concretamente con la CROEN, porque queríamos que todos los empresarios de Murcia, tanto de logística, de transporte, como de otros tipos, estuviesen con nosotros, de infraestructura. Estuvimos por ejemplo, Alfonso Hernández, estuvimos con Freud, con muchísimas personas y organizaciones que han sido competentes en esta materia. Quería decir que, bueno, este estudio nace también un poco tras la pandemia, y nace tras la pandemia porque es en ella donde se pone de manifiesto lo importante que es la logística. Yo creo que algunos lo teníamos clarísimo, los que me acompañan más que algunos de nosotros, por eso han estado en este tema de la infraestructura, pero desde luego, si pensábamos antes que la infraestructura, ahora tenemos clarísimo que es un factor estratégico para poder crecer, para tener competitividad y máximo en un mundo global. Hemos visto cómo además han generado esa falta de infraestructura, esa falta de comunicaciones, de movilidad, digamos, en general, graves problemas. Y como decía, pensábamos, la cátedra pensó en su momento, la cátedra de competitividad, que hacía falta un estudio que fuera independiente. Por eso en este estudio no hay promotores ni sponsorizaciones, para no teñirlo de ninguna forma, aunque los que se hacen con sponsorizaciones también hay que decir que son independientes, pero en este caso especialmente no queríamos nada de nadie, porque queríamos que sea, pues como hacemos normalmente en los estudios de la cátedra o del servicio de estudios del colegio, pues que sean herramientas que sirvan a las administraciones públicas, que sirvan a los partidos políticos para cuando hacen esos planes estratégicos, cuando hacen esas planificaciones, entre comillas, pues lo puedan llevar a cabo. Y decía planificación entre comillas porque ya verán, en el estudio les voy a adelantar un aspecto que para mí seguramente es el más importante, aunque hay muchos otros. Y es el hecho de que tiene una concatenación todo. Estamos pensando en una planificación, ellos están pensando en una planificación a medio y largo plazo, donde el objetivo temporal de las elecciones no existe, donde existe un consenso, evidentemente tiene que existir un consenso porque están hablando de muchísimas infraestructuras que ya mantenía el PIB, mantenían otros planes, pero que nunca se llegan a terminar de hacer o no se hacen adecuadamente, y sobre todo no tanto para cubrir la demanda que hay actualmente de servicios en este tema, en la de transporte de mercancías, sino ser foco de atracción. Una cosa es que yo necesite ampliar la carretera de Crevillente hacia el cruce de Puerto Lumbreras, que todos tenemos clarísimo, parece, ¿no?, que sobre todo porque lo hemos sufrido. Aquí comentaba que hace poco también lo sufrió él, hemos sufrido esa deficiencia. Y otra cosa es que pensemos qué infraestructuras necesitamos como para ser un eje, un polo de atracción a futuras inversiones y para el crecimiento y la competitividad que todos deseamos. Dicho esto, yo les voy a dejar con los que saben de ello, y estoy abajo ahí, muy cerca para cualquier cosa, ¿vale? Gracias a vosotros. Agradecer al Colegio de Economistas, a la Cátedra de Competitividad, el hecho de que nos hayan encargado este trabajo y nos hayan permitido aportar nuestro grano de arena a describir la situación de las infraestructuras de transporte de mercancías en la región de Murcia y a elevar al papel las opiniones de los usuarios, que eso es particularmente relevante en este estudio, porque lo que es el contexto y la situación está disponible, pero el dar voz a los usuarios es importante, y eso es lo que ha hecho mi compañera con muy buen pincel y con muy buena mano.
El estudio parte, pues, como todos los estudios, de una situación previa, unos antecedentes de situación que tenemos, en el sentido de que, bueno, todos somos conscientes de la importancia que tienen las cadenas de suministro y las infraestructuras de transporte, también a nivel territorial y para cualquier tipo de actividad. Y de hecho es algo que nos lo hemos visto, no sufrido, sino todo lo contrario, lo hemos visto en el caso de la pandemia y en la situación que teníamos en que solamente se podía circular con mercancías en carretera, no había ningún tipo de tráfico, pero el sector de transporte fue el que hizo circular la sangre por las venas de este país en el periodo más crítico del año 2020. Con eso en la mano, lo que tratamos es de plantearnos unos objetivos, que es acercar a la opinión y al público la situación real de esas infraestructuras y poner de manifiesto qué necesidades y qué prioridades son las que el propio tejido empresarial pone o encima de la mesa para su mejor actividad y su mejor situación. La idea es comunicar, y como comunicar, pues tenemos que hacer un informe que se pueda leer con cierta facilidad. No se trataba de hacer un informe de alto nivel, sino un informe que transmitiera situaciones. Y en esa transmisión de situaciones pues aparecen las listas de las infraestructuras de transporte de mercancías por carretera. Digo carretera, ahora diré por qué, que son más relevantes y que se encuentran en qué situación se encuentran cada una de ellas. Digo carretera porque es básicamente el transporte de mercancías en la red. El transporte por ferrocarril es prácticamente inexistente y no es una cuestión de que aquí ya lo tengamos mal, que la es, sino que en España solo supone el 4% del total del transporte de mercancías. El transporte aéreo no existe en la región, ahora lo comentaremos, y el transporte marítimo está focalizado, como bien ustedes conocen, en el puerto de Cartagena, donde hay una importante volumen de mercancías. Pero en todo caso, la situación es, a grandes rasgos, es esa. Nuestra focalización es carretera con complementación en el transporte por marítimo. Dicho eso, pues hay un índice, lo tienen en las transparencias. Empezamos básicamente en contextualizar. En la parte que hemos hecho tiene dos partes claramente diferenciadas del trabajo. Una es contextualización, es cuál es la situación desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la demanda de infraestructuras. Es decir, el demandante de infraestructuras es el transportista. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a empresas de transporte? ¿Qué suponen? ¿Qué número de vehículos? ¿Qué cantidad de contenedores se mueven por el puerto de Cartagena? ¿Cuál es la situación del puerto en el contexto mediterráneo? Es decir, analizar toda esa situación para poner encima de la mesa el que las infraestructuras que lo soportan, cómo se encuentran. En la segunda parte, ya ha hecho mi compañera, que ahora les comentará, lo que se hace ya es analizar el estado de la situación y qué necesidades demandan los transportistas con una serie de entrevistas que se han realizado y que terminan en un análisis de prioridades del estado de situación. Yendo ya un poquito al grano, bueno, pues hemos analizado, como decía, cuál es la situación general de la economía de Murcia en los últimos años, del empleo, la producción, la productividad, la población y sobre todo del sector de transportes. Para poner el sector de transporte en relación con su verdadera dimensión, hay que ponerlo en relación con lo que supone Murcia dentro del contexto de las regiones españolas. Y la región de Murcia, dentro del contexto de las regiones españolas, pues supone, en términos de población, de PIB, un 2,6-2,7% del PIB nacional, de la producción total nacional, un poco más en términos de población. Ese referente 2,6,7 es el que después tomamos en cuenta para ver qué peso tiene el sector de transportes a nivel nacional y de qué modo, de alguna forma, ver si está por encima, hay una sobredimensión, sin que sea peyorativa, en la región o no la hay. Y en ese contexto pues hemos visto que las empresas de transporte superan con creces ese 2,6%. Esas transportes que tienen empleo asalariado son el 4,6% del total nacional. El sector genera el 6,6% de la producción que se produce en la región, tiene el 5,4% del empleo y, en definitiva, hechos quizás relevantes que ustedes tienen en el informe, lo pueden ver con tranquilidad, pues hay más de 26.000 vehículos de transporte autorizados en la región, de los que 13.000 son cabezas tractoras, transporte pesado. Y sí les puedo decir que una de cada 10 cabezas tractoras que circula por la región, por España, con matrícula española, tiene su sede en la región. Lo que da idea de que si hablamos del 10% en cabezas tractoras frente al 2,6% del PIB, hablamos de la importancia que tiene el sector tanto aquí como en el contexto nacional.
Siguiendo con eso, bueno, ¿qué se mueve o qué hace que se mueva el sector? Bueno, pues la mercancía que se mueve, lógicamente, es toda la que se produce en la región y que va a otras localidades dentro de la misma región, o bien va a otras regiones, o bien va al comercio internacional. Dentro de las relaciones de comercio que más tenemos, o con las regiones con las que tenemos más relación de comercio, básicamente más de la mitad de nuestro volumen de comercio lo estamos teniendo con la Comunidad Valenciana, con Andalucía y en parte con Castilla-La Mancha. Es decir, el gran eje de Madrid no es el gran eje de comercio, sino que es Valencia y Andalucía. ¿Por qué? Pues muy posiblemente, aunque no hemos podido llegar hasta el final en ese proceso, porque gran parte de nuestro volumen de mercancías entra y sale por el puerto de Valencia. Y si ese gran volumen sale por el puerto de Valencia, ya tenemos un referente que tener en cuenta en la planificación que habría que hacer para analizar con concreción el futuro de la región. Sí que es importante tener en cuenta que Murcia es una región con una apertura exterior importante, y eso se refleja en que el comercio internacional de la región de Murcia mueve 35 millones de toneladas. Esos 35 millones de toneladas están marcados o están muy influenciados por los productos energéticos. Conocen ustedes la importancia del polo energético de Escombreras, en Cartagena, y donde ahí pues tenemos gas natural, tenemos petróleo, combustibles, etcétera, y todo eso condiciona el volumen de comercio internacional. Por lo tanto, si lo excluimos ahí, puesto que son actividades específicas, muy concentradas en el tiempo y con operadores también muy específicos, el comercio internacional se nos queda en torno a 12 millones de toneladas, que no es poco, de los que 6,5 salen hacia el exterior y 5,3 entran. Hemos analizado todo el volumen de comercio país por país y para analizar dónde iba ese comercio, y al final hemos concretado en que a Europa van de esos 12 millones de toneladas 7 millones, lo cual es una cantidad relevante teniendo en cuenta que por término medio un camión lleva algo más de 10 millones de 10 toneladas, algo más de 10 toneladas, con lo cual imaginen ustedes el volumen que se está moviendo. Pero también sale una cantidad importante de volumen de mercancías que por vía marítima, es decir, que no es que salga por vía marítima, sino que utiliza en su trayecto en algún momento el barco. Estoy diciendo, bueno, que un transportista, un transporte de mercancías que vaya a Marruecos, va por carretera una buena parte de su camino, cruza el estrecho, utiliza barco y por tanto sigue hacia donde tenga que seguir en África. Entonces, separando esos flujos en cuanto que son por carretera, básicamente lo que es Europa, y los que son usuarios total o parcialmente del tráfico marítimo, pues hablamos de 7 millones de toneladas que son las de transporte terrestre y por tanto impactan en la infraestructura de carreteras. De ese volumen de tráfico, que usuario potencial de la infraestructura marítima, 4,7 millones de toneladas son las que tendrían o salen o en algún momento utilizan un puerto. Puede ser el de Bilbao, de Algeciras, el de Cartagena, el de Valencia o el de Barcelona. Con eso en la mano, ¿cómo se mueve ese volumen de comercio? Bueno, pues en buena parte se mueve gracias a la especialización que tiene el puerto de Cartagena, que ahora les comentaré, pero en buena parte se mueve sobre todo por contenedores. El volumen de tráfico de contenedores ha aumentado, como tienen en la gráfica que aparece ahí, un 55% desde el año 2016. Y la mercancía transportada por contenedores que se genera o que entra o sale en la región de Murcia, como pueden ver en el otro gráfico, es una cantidad importante respecto al total nacional. Digo lo de los contenedores, como decía antes, porque es precisamente lo que mueve el camión y lo que debe o va a tener que mover o debería mover o se quiere que mueva el ferrocarril, que hoy no mueve ni puede mover. El puerto de Cartagena es un puerto que hemos analizado con cierto detalle, con sus memorias, con la información que hemos obtenido de ellos y de las entrevistas que se le ha realizado a la autoridad portuaria, que es un puerto especializado en graneles, tanto líquidos como sólidos, sobre todo graneles líquidos, otra vez conectados con el polo energético de Escombreras. En lo que es mercancía convencional, lo hemos calificado de residual porque lo es decir, bueno, de toda la fachada mediterránea solamente tiene más volumen de mercancías que Castellón y Alicante. Los referentes de la zona son obviamente el puerto de la Bahía de Algeciras, son Valencia y es el puerto de Barcelona. Fíjense que si producimos
22.000 toneladas de frutas y hortalizas que van al mercado internacional, o vienen, o van, sobre todo van al mercado internacional, solamente salen por el puerto de Cartagena 1,45 millones de toneladas. ¿Por dónde están saliendo nuestras frutas y hortalizas? Pues por carretera hacia Europa. Y básicamente, si utilizan transporte marítimo, en una pequeña cantidad por Cartagena, el resto salen generalmente por otros puertos, fundamentalmente Valencia y en menor medida Barcelona. Lo cierto es que la situación del puerto es de gran especialización y como tal especialización cuenta con una buena clasificación en el conjunto de puertos del Mediterráneo, pero es un puerto que no tiene la opción, no tiene la posibilidad, muy mermada en estos momentos, de otros tipos de tráficos, tanto mercancía convencional como contenedores, que no satisface las necesidades de la región y que además de eso, pues su tráfico de contenedores ha sido decreciente. ¿Qué queremos decir con eso? Que el puerto de Cartagena debería adaptarse o construirse o enfocarse hacia la satisfacción de las necesidades del transporte regional. Pues no es esa la situación. La situación que detectamos, que palpamos y que vemos en el contexto es que el puerto de Cartagena debería convertirse en el puerto tractor, en una infraestructura tractora de la economía regional. Su puesta a disposición de los flujos de tráficos internacionales cada vez más potentes y cada vez más necesarios significaría que podría convertirse en un elemento donde hubiera una intermodalidad importante entre el tráfico marítimo que captaría o que podría captar para enlazar con el corredor mediterráneo o con el centro de España y podría generar un tráfico muy relevante en un contexto de demanda creciente de ese tipo de tráficos y donde se advierten también situaciones de cierto colapso en otros puertos mucho más potentes. Por tanto, es una oportunidad el intentar desarrollar el puerto y las infraestructuras que el puerto lleva en mente porque contribuirían en gran medida al desarrollo regional. Pero el puerto en sí mismo no es nada si no tiene un complemento, que es generar la intermodalidad. Y generar intermodalidad significa que el transporte de mercancías por vía ferroviaria esté conectado al puerto, esté conectado con el corredor mediterráneo, que llegue hasta el puerto y que llegue en la forma más eficiente posible. Y, por supuesto, con la conexión vía carretera que ya tiene y que posiblemente haya que mejorar en los accesos al puerto y en alguna otra situación. El puerto, la infraestructura de referencia, el aeropuerto. El aeropuerto es una infraestructura de reciente creación que todavía no ha explorado la posibilidad del transporte de mercancías. Pero teniendo la infraestructura, teniendo el entorno de la infraestructura donde existe dotación de suelo, teniendo la accesibilidad que tiene, es evidente que apostar por la posibilidad de que el aeropuerto de Murcia impulse la actividad del transporte de mercancías, pues es un elemento de referencia que hay que tener en cuenta. Y por tanto, ahí lo que indicamos es que haya una oportunidad que deberíamos intentar aprovechar. Y por último, en lo que respecta a la parte que yo he coordinado, ahí tienen unas cantidades que, el año fundamental fue 2007, en donde se licitaron con destino a la región más de 1.000 millones de euros. Y después ha habido un movimiento de licitación, que no tiene tendencia ninguna, sino que va entrando y saliendo en función de las infraestructuras que se desean potenciar. Lo más significativo en los últimos años son las cantidades en el año 18 y 19, que están encaminadas fundamentalmente a la terminación, entre comillas, del AVE. Y no hay una línea continua de decir, creemos, como todas las regiones creen, que las infraestructuras, la inversión en infraestructuras en cada región debería estar en relación a su PIB. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener una licitación pública, que es una aproximación a la inversión, en torno al PIB. Debería ser en torno al 2,6% de la inversión total nacional. Como pueden ver, ese 2,6% solamente se supera en años muy concretos, cuando ha entrado ferrocarril y poco más. Por lo tanto, en ese sentido, hay una infrainversión en la región y existen todavía elementos a realizar, a terminar y a potenciar que en algún modo están coartando posibilidades de desarrollo que la región necesita, como necesita cualquier región, para abordar el futuro con más optimismo y más esperanza.
Tenía un objetivo muy claro. En primer lugar, era realizar un diagnóstico de la situación actual de las infraestructuras de transporte de mercancías en la región de Murcia, y en segundo lugar era establecer qué necesidades son las que nos están reclamando en el sector del transporte y en general en las empresas de la región, intentando priorizar, puesto que todos sabemos que los recursos son limitados, pues priorizando aquellas actuaciones que son más urgentes en todo momento. Para ello hemos llevado a cabo un pequeño estudio empírico y paso a comentar los resultados de ese estudio que ha tenido dos fases. En una primera fase hemos entrevistado a algunos responsables de instituciones relacionadas con las infraestructuras, y en una segunda etapa hemos entrevistado a varios operadores logísticos. ¿Por qué operadores logísticos? Porque la actividad logística suele ser una de las actividades susceptibles de subcontratación por parte de las empresas, y los operadores logísticos a los que hemos dado voz pues representan una gran parte o tienen una gran cuota de mercado, por lo que pueden representar a una gran parte de las empresas regionales. La estructura de las entrevistas ha sido siempre la misma. Hemos preguntado por las 4 modalidades de transporte: carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, y hemos terminado la entrevista hablando de las zonas de actividad logística, que son fundamentales para la intermodalidad. El guión de infraestructuras que hemos solicitado que nos prioricen se ha obtenido de 2 planes estratégicos, uno a nivel nacional, el PIRPI, con vigencia hasta 2024, y para las actuaciones más de carácter regional, el Plan Estratégico de la Región de Murcia, que tenía vigencia hasta 2020. Y los resultados que voy a comentar a partir de este momento son el resultado del análisis de la información obtenida en esas entrevistas, que se han tratado de manera, por supuesto, global, anónima. Las hemos hilado y hemos tratado de establecer unas conclusiones generales y unas prioridades que determinamos. Respecto, en primer lugar, al transporte por carretera, la conclusión general en esta modalidad es que las infraestructuras de transporte de mercancías, siempre hablando de mercancías, de carretera, en relación con el resto, como ha dicho mi compañero apoyado en datos económicos, pues son las infraestructuras que actualmente están más desarrolladas en la región. Sin embargo, eso no significa que sean completamente aceptables. Existen unas necesidades muy claras y algunas prioridades que se han detectado. En primer lugar, la prioridad más absoluta que se ha detectado es el punto crítico, el nudo de Espinardo, solucionar ese punto crítico, y para ello son absolutamente prioritarias las circunvalaciones, el arco norte y el arco noroeste. Ambos arcos se han considerado prioritarios. Esto además, si lo vemos con datos, pues vemos como la intensidad media diaria de vehículos alrededor de Puerto de Lumbreras es unos 4.000 vehículos pesados, y conforme nos vamos acercando al nudo de Espinardo, pues vemos que esa intensidad media diaria va subiendo hasta 8.000. Eso es absolutamente prioritario. También aparecen 2 prioridades más. Una de ellas es concluir la autovía del altiplano, que sabemos que actualmente está bastante avanzada ya en su realización. No obstante, pues que todavía no esté terminada, pues está haciendo que los operadores tengan que utilizar rutas alternativas que tienen más coste logístico. Y en tercer lugar, han apuntado a la necesidad de un tercer carril desde Crevillente a Puerto Lumbreras en la A7. El tercer carril está considerado en el PITBI, pero solamente hasta Lama, y los operadores nos comentan que sería muy conveniente que este carril llegara hasta Puerto Lumbreras. El resto de actuaciones incluidas, tanto en el Plan Estratégico de la Región de Murcia como en el PITBI, no significa que no sean importantes, eso queremos dejarlo de manifiesto, pero para el tráfico concreto de mercancías se han obtenido estas prioridades y el resto pues no son totalmente prioritarias. En cuanto al transporte ferroviario, aquí, como ha dicho mi compañero previamente, pues aquí básicamente la conclusión es que la situación actual pues no es una opción competitiva, porque pues sabemos todos la situación, como ha comentado previamente Joaquín, la situación que tenemos en cuanto a infraestructuras ferroviarias. Aunque los operadores logísticos que tenemos en la región operan fundamentalmente por carretera, todos están de acuerdo en que necesitamos la mejora de estas infraestructuras para la intermodalidad. No se opone, por supuesto, al revés, necesitan el transporte ferroviario para subir los camiones al tren, como nos han manifestado en muchas ocasiones. Ellos argumentan que la importancia de esta modalidad pues viene fundamentalmente derivada de 2 cuestiones importantes hoy día. Una, el precio del combustible, claro y evidente. Y la segunda, la necesidad de la protección medioambiental, que además es algo que nos reclama Europa, y como ha dicho Joaquín, pues tenemos una de las tasas de utilización de esta modalidad de transporte más bajas. Esto hay que mejorarlo, y para ello pues necesitamos urgentemente actuaciones que, claro, miradas de manera aislada quizá no presentan la rentabilidad que uno podría desear, pero aquí la cuestión es 2 cosas también.
que hay que considerar el crecimiento del comercio internacional, y la segunda, que hay que considerar las sinergias que se dan entre las distintas modalidades y que nos pueden incrementar los tráficos, como en este caso la infraestructura del puerto de contenedores en Cartagena. Si se consideran las dos cosas, la rentabilidad de la inversión la hace mucho más conveniente. Las actuaciones prioritarias que todos ya conocemos y que los operadores vienen a confirmarnos, en primer lugar el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo nos conecta con Europa y es totalmente y absolutamente necesario y que llegue lo antes posible, y además nos comentan la necesidad o la preferencia porque este corredor venga en doble plataforma. ¿Por qué? Porque que no venga en doble plataforma significa que compartan vía transporte de mercancías y transporte de pasajeros, y el transporte de pasajeros siempre es prioritario. Eso hace que, aunque técnicamente es posible que se comparta vía, el problema es que aumentan los tiempos de tránsito dado que las mercancías esperan, y eso hace menos competitiva esta vía para los operadores del sector. Entonces, en ese sentido, ya que se hace, como me comentaba un operador, ya que se hace, hágase bien. Que se intente que al menos venga en doble plataforma. Es también muy importante, según los operadores, que se mejore la vía con Madrid. No se pide que sea alta velocidad, no se pide que sea alta velocidad para el transporte de mercancías, pero sí que se mejore esa vía y que tenga una línea separada para mercancías. Esto con respecto a ferrocarril. Con respecto al transporte marítimo, la actuación que viene contemplada ya mucho tiempo en el plan estratégico era una nueva dársena de contenedores en el Gorguel. En cualquier caso, la situación del comercio internacional es la que es, está creciendo, más mercancía proveniente de Asia, estamos perdiendo la oportunidad de sumarnos a ese carro de transporte internacional marítimo. No tenemos suficiente capacidad en el puerto de Cartagena en cuanto a contenedores, sí que somos bastante relevantes, ocupamos posiciones muy importantes en cuanto al tráfico de graneles, tanto líquidos como sólidos, pero no en cuanto a contenedores, y eso es algo que también hay que solucionar. Y de nuevo aparece la necesidad de la intermodalidad. No se puede entender el puerto de contenedores en Cartagena, a nivel rentabilidad también, sin el corredor mediterráneo, ni el corredor mediterráneo sin el puerto de contenedores. Ambas infraestructuras están unidas y ambas son las que le dan sentido una a la otra. Hay que considerar las sinergias para calcular las rentabilidades y para que sea conveniente esa inversión. También se apunta a la necesidad de que el transporte marítimo en el Mediterráneo se trate de manera unificada. Es también fundamental que se considere el puerto de Cartagena integrado en el resto de puertos del Levante, los puertos mediterráneos, porque la idea es competir con otros puertos en Europa. Y para ello tendríamos que tener una visión conjunta frente al resto de Europa, frente al resto de puertos. También se apunta a que para que el puerto de Cartagena, el puerto de contenedores, sea un puerto relevante, debería traer grandes navieras, y no se puede conseguir eso si no tiene un número suficiente, una capacidad suficiente para la cual se establece como mínimo 2 millones de TEUs para poder operar. Si no, no será capaz de atraer grandes navieras. Y esas son un poco las indicaciones más importantes que vienen a confirmar lo que se ha observado en los datos de contexto económico. No es nada nuevo, pero sí que se pone negro sobre blanco por lo que nos están diciendo en la región nuestras empresas. En cuanto a transporte aéreo, tal como comentaba Joaquín previamente, la infraestructura ya está hecha, aunque para el transporte de mercancía los operadores no consideran que sea completamente prioritario en la actualidad. Sí que es una pena pues que esa infraestructura no se utilice ya que está, pero para que se pueda utilizar de nuevo es necesario que esté conectada con el resto de la infraestructura de transporte. Es necesaria una visión estratégica, es necesaria una visión ambiciosa de nuestras infraestructuras para sacarles el máximo potencial. Para terminar las entrevistas, algo que es muy necesario para fomentar esa intermodalidad a nivel logístico son las zonas de actividad logística, las ZAL. Proporcionan los servicios auxiliares que se necesitan en la industria, y esas ZAL actualmente hay 2 planificadas en Murcia. Una en Murcia ciudad, que contiene una terminal intermodal y está más orientada al sector agroalimentario, y otra en Los Camachos, que daría servicio al puerto de Cartagena. Ambas tienen un importante papel, ambas tienen un papel muy relevante, y pues todos los operadores están de acuerdo en que hay que fomentarlas. Su desarrollo es importante, lo que pasa es que su prioridad se supedita obviamente a que se terminen las infraestructuras tanto del corredor como del puerto para que sean completamente efectivas.
En cuanto a su ubicación, se valora positivamente, quizá más positivamente la ubicación de Murcia que la ubicación de los Camachos, porque alguien apuntaba a que quizá para una región como Murcia no está demasiado cerca del puerto. No obstante, en general la valoración es positiva y, de nuevo, para que sean completamente efectivas deben de estar completamente conectadas con todas las infraestructuras de transporte. O sea, su prioridad va a depender de eso. Finalmente, en el trabajo hemos hecho un esquema sintético que pueden ver en la pantalla y que pueden consultar en el trabajo. Es una especie de semáforo donde vemos las prioridades. No significa que las que están en rojo no sean importantes. Son importantes, pero dado que los recursos son limitados, hemos tenido que priorizar y las prioridades más urgentes aparecen en verde. En amarillo, las que irían ligadas a esas actuaciones más prioritarias, y en rojo un poquito las que podrían quedar un poco en suspense. Y no me gustaría terminar esto sin puntualizar 3 ideas muy importantes. La primera de ellas es que podemos estar orgullosos en la región de que con lo que tenemos somos muy buenos. ¿Por qué? Pues porque hemos demostrado o tener unas posiciones preferentes y prioritarias en tráfico por carretera y en tráfico de graneles y líquidos en el puerto de Cartagena. Eso es lo que tenemos, lo demás no lo tenemos. Entonces, es una pérdida de potencial lo que tenemos quizá por no poseer estas infraestructuras necesarias. Para seguir desarrollándonos necesitamos inversión en infraestructuras de transporte de mercancías. Pero para poder realizarlas necesitamos que sean rentables, y únicamente van a ser rentables si se consideran las sinergias que existen entre ellas y se considera pues el potencial del crecimiento del comercio internacional al que nos podemos subir. Y sin más, termino simplemente agradeciendo al Colegio de Economistas y a la Cátedra de Competitividad su invitación a participar en este estudio, y también me gustaría agradecer la participación a todos los entrevistados, tanto de responsables de instituciones como, por supuesto, los operadores logísticos, que sin su participación no habría sido posible este trabajo.